Muy bien, ha sido un tanto extensa la sesión, terminó cerca de las 5 de la madrugada, pero ya estamos un tanto repuestos. Vamos a recordar que la diputada Ana Copes es diputada nacional por Santa Fe por el Partido Demócrata Progresista y está haciendo referencia a que la Cámara de Diputados aprobó ayer de forma unánime la ley del arrepentido para los casos de corrupción. ¿De qué trata la ley? Ana, por favor. Sí, bueno, este es un proyecto que ha venido del Ejecutivo, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados, algunas modificaciones en el Senado que fueron aceptadas finalmente por la Cámara de Diputados. Esta ley trata básicamente de la posibilidad de la reducción de la pena para aquel que se arrepienta, entre comillas, para aquel que brinde información que resulte eficaz para investigar delitos que tienen que ver con criminalidad organizada. La criminalidad organizada son los delitos de mayor complejidad, ya se trate de trata de personas, tráfico de armas, corrupción, etcétera. ¿Qué beneficio va a tener quienes se arrepientan y aporten datos? Ana. Bueno, en todos los casos es una reducción de la pena, pero es una reducción con un tope, y en este sentido el proyecto mejora algunas cuestiones porque en algún momento algunos pretendieron que hubiese exhibición de pena. No puede haber nunca exhibición de pena porque esto no sería admisible, sobre todo en los casos en que, por ejemplo, había víctimas que veían de esta forma cercenado su derecho a la reparación, ¿no es cierto? Es el caso, no puede ser en el caso de explotación o trata de personas, esto es imposible de pensar. Así que en este sentido se trata siempre de una reducción de la pena y de ninguna manera puede estar en este caso comprendido en el de reducción de pena delitos de lesa humanidad. ¿Ustedes esperan, diputada Ana Copes, que esta nueva herramienta ayude a sacar a la luz otros casos de corrupción? Sí, en realidad esta es una herramienta que se le da a la justicia, pero convengamos que también esto tiene que ver con una ineficacia de la justicia federal para sacar a la luz estos delitos de criminalidad organizada, como son, por ejemplo, los casos de corrupción. Y en esto quiero hacer una breve referencia. Criminalidad organizada significa estructura y funciones. No es lo mismo que un grupo organizado o que un delito complejo. La criminalidad organizada, como dije, tiene que ver con una estructura y tiene que ver con una ascendiente violencia, una creciente violencia social y delincuencial, y no hay criminalidad organizada, entiéndase corrupción, entiéndase narcotráfico, si no hay connivencia con algún o algunos niveles del Estado, ya sean las fuerzas de seguridad, el poder político o el poder judicial. Lo cierto es que en Argentina una causa de corrupción prescribe porque lleva a investigarla un promedio de 14 años. O sea, no hay sentencia, es decir, hay impunidad porque realmente el tiempo que lleva en la justicia no permite sancionar. Bueno, la figura del arrepentido, ¿qué es lo que trata? Trata de desbaratar esa red criminal, que es la criminalidad organizada, es decir, ascender hacia los máximos responsables, sancionar a los máximos responsables, porque obviamente la información que debe brindar este arrepentido tiene que ver con su punto en la organización hacia arriba. De nada serviría que el arrepentido delate hacia abajo. Se entiende que es un delator, ¿no? Se entiende que es una persona imputada. Ahora, Ana, ¿quién es el padre de la criatura? Porque el masismo dice que el proyecto es del Frente Renovador y el gobierno dice que la presentó el Ejecutivo. Sí, es un proyecto que ha venido del Ejecutivo y aquí se trabaja muy fuertemente en las comisiones y me parece que lo que sí hay que admitir es que este Congreso dejó de ser una escribanía, que en las comisiones verdaderamente se producen modificaciones. Desde mi propio bloque, una de las modificaciones por las que hemos bregado largamente es que el arrepentido solo pueda brindar información, arrepentirse, entre comillas, digo entre comillas porque no se le exige que se arrepienta del delito, lo que se le exige es información que permita sancionar o investigar hacia arriba esa criminalidad. Lo cierto es que una de nuestras, insistentes modificaciones tenía que ver con que originalmente el proyecto preveía que el arrepentido podía arrepentirse y brindar información de un delito o de una organización de la que no formaba parte. Supongamos, un pedófilo, un violador que brindaba información sobre un caso de narcotráfico. Esto es imposible, ¿no es cierto? No puede reducirse la pena en estos casos. Por lo tanto,
tanto nuestra insistencia, que fue respetada, fue escuchada en diputados, como el Senado, que termina corroborando esto, dice, esta figura vale para los casos de corrupción, de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, exactamente para estos delitos, y solo puede brindar información de la que ha formado parte en términos de la organización. Esto está bien aclarado y solo puede hacerlo antes de que sea elevada la causa a juicio. Es decir, que este arrepentido tampoco puede especular con en qué momento me conviene dar la información. ¿Se entiende? Totalmente. Diputada Ana Copes, le mando un abrazo y muchas gracias por su tiempo. Al contrario, la agradecida soy yo. Muchas gracias a ustedes. Hasta todos los momentos. Gracias, Ana. Hasta luego.